Bueno, le estamos preguntando a la gente en nuestras redes sociales, en Instagram y en X, bueno, si están de acuerdo con reducir o, en este caso, agrandar la cantidad de funcionarios públicos en el Estado. Porque, de alguna forma, esto está planteado también dentro del debate político de la campaña. Álvaro Delgado, precandidato del Partido Nacional, propone, entre otras cosas, una reducción de 15.000 puestos en el Estado, que sería no rellenar las vacantes de acá al final del periodo de su gobierno, de su posible gobierno, en caso de que vuelva a ganar la coalición, sus 5 años completos. Estamos hablando allá a final del 2029. En el caso de Carolina Cose, plantea 30.000 nuevos puestos de trabajo garantizados por el Estado, también en un posible periodo frente amplista en la próxima administración. Parte de lo que de alguna forma estamos preguntándole hoy, si están de acuerdo con reducir o con, en este caso, agrandar los puestos de trabajo de los funcionarios públicos. Vamos a la presentación del tema. Según la Oficina Nacional de Servicio Civil, el Estado uruguayo registra 296.925 vínculos laborales de funcionarios públicos. Esto comprende a todas las instituciones, desde los ministerios, las empresas públicas, la salud, educación, las intendencias, entre otros. Casi 112.000 están presupuestados por el Estado. A fines del año 2022, los gobiernos departamentales tenían 38.696 funcionarios, de los cuales 19.886 eran presupuestados. Montevideo concentra el 38.9% de la población del país y el 48.8% de los vínculos laborales con el Estado. El precandidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, en su programa de gobierno se propone fusionar organismos con fines similares o idénticos y reducir la cantidad de empleados públicos a razón de 1% anual, lo que permitiría tener 15.000 vínculos laborales con el Estado menos al final del quinquenio. En contrapartida, la precandidata del Frente Amplio, Carolina Cose, se compromete a crear 30.000 puestos de trabajo garantizados por el Estado a lo largo del periodo. En tanto, el sector industrial delineó una serie de medidas para fortalecer a las empresas uruguayas. Entre las propuestas se destaca la necesidad de disminuir la cantidad de empleos públicos. Bueno, muy bien, ahí está planteado el tema. Carla de Melo, tu opinión. Bueno, a mí me gustaría empezar diciendo que este planteo de Álvaro Delgado es totalmente irresponsable y además inentendible, ¿no? Primero, si nosotros miramos qué otras propuestas tienen en esto de su plan de segundo ciclo, no sé qué, dice por un lado esto y por otro, bueno, fortalecer los funcionarios en la Guardia Republicana, crear un ministerio de Justicia y Derechos Humanos y en paralelo reducir funcionarios públicos en una gran cantidad. Entonces, habría que preguntarle, ¿qué pretende hacer? ¿Continuar con lo que hizo este gobierno, que es reducir sensiblemente los funcionarios públicos y también la atención en lo que es los incisos sociales de atención a las personas más vulnerables, de los derechos básicos como la educación, la salud, que hoy todos sabemos y lo venimos discutiendo en varios programas, lo atacado que está, las demandas que hay de la población? ¿O cómo piensa hacer? ¿Piensa hacer lo mismo que estaban haciendo con el MIDES, echar funcionarios públicos y contratar ONGs correligionarias para que lleven adelante la política social del Estado? Realmente me parece eso, irresponsable, inentendible. Y bueno, entiendo que también el debate tiene que ser: necesitamos disminuir los contratos públicos, necesitamos garantizar derechos, porque hoy también los funcionarios públicos tienen una gran precariedad laboral, porque hay vínculos que en esto que no te presupuestan y te hacen un contrato a término, o que te tercerizan, contratan a una empresa que te contrata a vos, etcétera. Bueno, me parece que por ahí tiene que estar el debate de la campaña política y no en esto que además, pienso yo, y además lo leía en la declaración de COFE sobre esto mismo, es también medio que inlograble. Y bueno, eso. Marcel, ¿vos qué pensás? Yo hace varios programas, todo tiene que ver con todo y al mismo tiempo nada tiene que ver con nada. Hace varios programas veníamos hablando del tema del amiguismo, hace varios. Creo que este tema en particular, en cuanto al poder que uno tiene desde el gobierno, desde el Estado, mejor dicho, es importante y tiene conexión con esto. No es casualidad que en periodos anteriores como el de Mujica hayamos
roto los récords de funcionarios que entraron al Estado a nivel nacional y que en la Intendencia de Montevideo tengamos los índices más grandes de personas que entran al Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la política utilizamos algo que es sumamente importante y sumamente necesario, como es la plata para comer. Aprovechamos ese poder que tenemos momentáneamente, que se olvidan que es momentáneo, para entrar compañeros y compañeras al Estado. Yo creo que lo que tenemos que pensar es realmente en qué tipo de Estado queremos, y yo particularmente no quiero ni un Estado omnipotente que todo lo acapare, ni un Estado débil como se pretende en otros países del mundo. Yo creo y quiero un Estado que esté actualizado, que sea eficaz, pero que no tenga los niveles que tiene hoy en día de ineficacia, porque también eso es otra cosa. Hoy estamos debatiendo la cantidad de números porque el debate va a sentarse más o menos en decir ¿cuántos más, cuántos menos? ¿Cuántos más, cuántos menos? Tal candidato quiere reducirlo de esta forma, tal de otra. Cada uno tendrá ahí su variable, pero no tenemos en cuenta qué es lo que realmente la gente quiere y no tenemos una forma de hacer un censo sobre eso. Entonces, para partir de una base y decir X candidato propone tal cosa por esto, también tenemos que tener en cuenta la eficacia que tiene el Estado hoy en día en cuanto a los funcionarios públicos. La eficacia que tiene hoy en día es horrible, es espantosa por las trabas burocráticas. Entonces, si queremos mejorar toda esta organización estatal, tenemos que preguntarle a la gente qué piensa del Estado y dónde entiende que hay falencias. Va a ser mucho más fácil tanto para la oposición hoy en día para proponer cosas como para la oposición del día de mañana. Es algo que va más allá del partido político. Martina. Bueno, la verdad, primero corregir datos de Marcel, como siempre, porque la verdad que la obsesión con la Intendencia de Montevideo a veces me parece entre aburrida y monótona y ya parece ser un error que no piensa corregir en sus datos. La Intendencia de Montevideo cada 100.000 habitantes es la Intendencia que tiene menor cantidad de funcionarios por habitante. Tiene 61 funcionarios cada 100.000 habitantes. Después Flores es la que más tiene y tiene 335 funcionarios cada 100.000 habitantes. Entonces la verdad que en esa entrada de comparación es verdad que de los casi 300.000 funcionarios que hay en el Estado, más o menos 80.000 son de la administración central, digamos, de los ministerios y presidencia. Después 87.000 más o menos son de docentes, funcionarios docentes. De los 80.000 de administración central hay 31.344 que son funcionarios policiales y militares superiores y 25.320 que son funcionarios militares y policiales subalternos. Entonces estamos hablando de un porcentaje grande. Entonces cuando hablamos de funcionarios no es que estemos hablando de, no sé, o sea, la recepcionista de cada lugar al que va cada persona, sino que estamos hablando de personas que tienen funciones incluso que en el imaginario del Estado mínimo son docentes, son policías, son militares. O sea, incluso en el imaginario del Estado mínimo no los podemos erradicar, ¿no? Entonces eso es fundamental para entender ese Estado mínimo. Cuando la gente se lo imagina, contempla más de 80.000, más de 160.000 funcionarios en Uruguay, ¿no? O sea, el Estado mínimo no es tan difícil de adquirir. Y por otro lado, que me parece, la verdad que entre que me entristece porque parece que no aprenden de sus errores y parece que no tienen propuestas nuevas, esto de no rellenar las vacantes es algo que el Partido Nacional ya hizo durante estos 5 años de gobierno. Era una de las estrategias por las cuales ellos pensaban reducir la cantidad de funcionarios. Pero el 3-1. Claro, 3-1, y se encontraron con muchísimas dificultades. Por ejemplo, bueno, la ONSC no pudo hacer la reforma del Estado que pretendía, la terminó haciendo tan solo en 4 ministerios. En uno de ellos, por esto de no poder llenar las vacantes, ¿qué pasaba? El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca tiene aproximadamente 1.800 funcionarios, de los cuales 900 tenían causales jubilatorias. O sea, más de la mitad de los funcionarios del Ministerio de Ganadería estaban prontos para jubilarse. Entonces, cuando vas a hacer una reforma y decís, bueno, no lleno las vacantes, te quedás sin funciones mínimas del Ministerio de Ganadería, que es una, o sea, estamos hablando de Uruguay, país ganadero, país agroindustrial, exportador. Entonces me estaba quedando sin las personas que hacen los trámites, las guías, un montón de cosas que son fundamentales para nuestra mayor exportación. Entonces ahí se dieron cuenta que no podían, con esto de no rellenar las vacantes, no podían continuar. Entonces esto del Estado mínimo y de sacar tantos funcionarios, a mí siempre me llama la atención decir, ¿de dónde sacamos estos números? ¿No? Yo no relleno las vacantes por 5 años.
¿Qué efectos tiene eso? Bueno, tiene efectos bastante graves, ¿no? Porque si estamos hablando de no rellenar vacantes policiales, vacantes militares, vacantes docentes, vacantes de los ministerios que mueven al país, entonces, ¿qué Estado vamos a tener? ¿Qué país vamos a tener? La verdad que yo creo que hay entre populismo y falta de conocimiento, es una mezcla de no aprender sobre lo hecho. Hay una propuesta dentro de este marco también que plantea Gabriel Gurméndez, que ahora se sumó Gumana Costa y Lara a esta precandidatura, que es la de reducir ministerios. Lo tiró en la conferencia la otra vez cuando se sumó a Costa y Lara y dijo que igual es una medida que por ahora necesita un poquito más de estudio y de análisis para poder determinar cuál podría ser un ministerio que deje de formar parte del gabinete del Estado. ¿Qué opinión tenés de eso, Marcel, vos, y de lo que acaba de decir Martina también? Creo que es cuestión de ver qué ministerio y también creo que es desconocimiento porque incluso la normativa vigente te dice que los funcionarios públicos, primero, para que sean destituidos, pueden matar y no son destituidos. Simbólicamente lo digo. Porque la rigidez al cargo público hoy en día es sumamente importantísima y es difícil la destitución. Es casi que imposible. Entonces, dentro de esa... de cubrir vacantes, lo que se puede hacer es redistribuir. Dentro de un mismo organismo se puede redistribuir a una persona que estaba haciendo X tarea como presupuestado, que vaya a otra determinada, distinta a la que venía haciendo. Pero ¿por qué es este principio jurídico? Es porque están estrechamente vinculados a la función pública. Función pública, léase desde lo más básico hasta lo más complejo dentro de lo que requiere la función pública. Entonces, si hay un problema de vacantes, yo creo que la solución a eso es redistribuir a los funcionarios públicos dentro del organismo. Y después, en cuanto a ver qué ministerio suprimir, a priori no te puedo decir nada porque depende de qué ministerio estemos hablando. Hay partidos hoy en día en el Uruguay que quieren suprimir el Ministerio de Defensa, poco menos. No sé con qué argumento. Entonces, y crear el Ministerio de Justicia, ¿no? Sí, se está hablando también de la creación del Ministerio de Justicia. Para también, como decía, y ahí estoy de acuerdo contigo, de que no puedes por un lado decir que querés reducir 15.000 puestos de trabajo y por otro lado crear un ministerio. Así como tampoco debimos haber creado el Ministerio de Medio Ambiente, con todo lo que se venía pregonando en campaña. Carla. En algo coincido, ¿no? En esto de, bueno, que el foco tiene que estar en discutir respecto a la eficiencia del Estado según los objetivos a los que tiene que responder. Y en ese sentido estaría bueno poner sobre la mesa qué ha hecho este gobierno con el Estado en lo que tiene que ver a la atención a la gente que está comiendo en ollas populares, a la gente que no consigue los medicamentos que necesita en salud pública, que no consigue la consulta con especialista en listas, no sé, de años, o para conseguir un psiquiatra. Me parece que el foco tiene que estar ahí. Creo que a nivel mundial y en la región lo estamos viendo mucho, hay un proyecto, un programa de gobierno que dice, bueno, ajustemos por donde, por los que más necesitan o los que mueven la rueda de los países, que son los trabajadores, para seguir generando la riqueza por otro lado. Me parece que acá se quiere repetir eso, se quiere imponer ese discurso, pero evidentemente yo creo que no hay con qué darle a esta realidad de que hoy el Estado está siendo omiso en un montón de cuestiones y es sumamente irresponsable plantear que se va a recortar funcionarios y trabajadores en esto. Estoy de acuerdo, pero sí, perdón que sí, adelante. Pero otra cosa más. Hablas del recorte del funcionario público, tenemos discusión. Nunca se habla del recorte del sistema político. En el entendido de los sueldos que se manejan a nivel político, y en el entendido de que estamos hablando de sueldos de 6 cifras que son exacerbados y nunca se hinca el diente en eso, bueno, realmente. Eso es entonces, si queremos dar un mensaje también del sistema político y decir, vamos a reducir, suprimir ministerios, vamos a sacar funcionarios públicos de toda esta organización estatal, creo que el sistema político tiene que decir, pero primero yo doy el paso y digo, el sueldo que estoy cobrando no puede ser arriba de los 300.000 pesos cuando vos misma decís que hay un montón de personas que están pasando hambre en el Uruguay. Y porque también capaz que discutir la cuestión de los cargos de confianza, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué no ir hacia un sistema donde todos los cargos políticos tengan el mismo sueldo?
Todos, absolutamente los cargos todos. designados, es decir, cargos designados. Cargos políticos, todos, sean designados o de representación, o de Es confianza otra o representación. discusión igual. Para mí es otra discusión. Es otra discusión, pero que también puede ser parte también, ¿no? hace a lo que es la función pública, porque la función pública está atada justamente a lo que es un general de todos, tanto en la administración, y los funcionarios o los cargos políticos tienen una preponderancia pública. Porque el rol que están cumpliendo desde ahí no es el mismo desde el gobierno estatal que desde el Parlamento, pero tienen una función pública que cumplir y un principio básico que seguir. Entonces, ¿por qué no pensar en un sistema político que tengan todos los sueldos equiparados iguales, le hace diputado hasta presidente? Porque la diferencia, ¿cuál es? La responsabilidad, claramente la diferencia de las responsabilidades, pero también entiendo que la función política tiene un sentir mucho más profundo en cuanto a dedicarse a esto y no ver la política como un negocio como muchas veces pasa. A mí me parece que sobre la carga salarial o sobre la carga presupuestal de los funcionarios y exfuncionarios públicos, capaz que sería una cuestión Un interesante. tema a debatir. Porque si estamos hablando de la carga presupuestaria de los salarios de los funcionarios y los exfuncionarios, cuando hablamos de, no sé, las altas jubilaciones militares, es una discusión que nos tendríamos que dar, ¿no? No Y son después, tan altas. ¿Cómo que no son tan altas? No son tan altas. Vos hablabas de salarios de 300.000 y hay jubilaciones militares que llegan a eso. ¿Quiénes? No. ¿Qué cargo? ¿A partir de qué cargo? Porque un coronel no te gana arriba de 300.000 jubilados. No, cuando Y vos lo te digo con jubilás experiencia. como militar te ascienden al siguiente cargo. ¿Y cuánto cobra? ¿Cuánto cobra un coronel, por ejemplo, retirado? Bueno, no te sé decir ahora, pero llegan, Pero no llegan llega- a 300.000. No, pero te lo digo por experiencia, no es así. Experiencia de general retirado. Pero es conocer un poco también la realidad de otras No, realmente, y separar la realmente función militar superan a un como ministro, funcionario público. realmente superan a un supera lo que es son una mínimos. jubilación Y de son cualquier mínimos trabajador en el incluso país, están toda ¿no? la O vida sea, cobrando por debajo no del solo salario superan, mínimo, sino que y son 10 incluso- veces más que una y que jubilación incluso mínima. trabajan horas extra y cuando No, están y en se temas de jubilan a qué simulaciones edad, no se siempre jubilan a faltan. los Se 60. jubilan a menor edad. aproximadamente de los 55 años. Entonces Un estamos tema que hablando se de una debatió mucho, ¿no? Cuando Bueno, la claro, caja pero estamos militar. hablando de la carga de los funcionarios en el Estado, estamos hablando de la carga salarial, podemos hablar de la carga de las cajas jubilatorias. También. Bueno, entonces Pero estamos con hablando de un términos problema reales, estructural. pero con Pero términos entonces, reales, un coronel si vos no retirado me no gana podés discutir 300.000 cuántos pesos. funcionarios. Es verdad que yo entiendo que entre no presupuestados o entre cargos directos y eso se puede hacer una reducción razonable y significativa. Yo no sé si de 15.000 puestos de trabajo, a mí me parece que eso es más o menos un dibujo que otra cosa, pero sí entiendo que capaz que o sea, en la mínima del Estado realmente no te mueve la aguja sacar 200 personas de cooperativas o de jornales laborales y distintas oportunidades laborales que realmente tocar las cargas presupuestales al Estado que han sido muy altas desde las cajas de las jubilaciones de los militares, por ejemplo. Bueno, yo en todo este lío de si reducir, aumentar, qué pasa con los funcionarios públicos, le hago una última pregunta a los tres, breve tiene que ser la respuesta cuando nos tenemos que ir a la pausa, es ¿cómo entra en toda esta discusión estos 30.000 puestos de trabajo garantizados por el Estado que propone Carolina Cose? Marcel, ¿vos qué pensás de esto? Y entran como una patada en el que te dije. Porque la verdad lo que hace es querer meter más gente a adrede sin importarle nada, como está acostumbrada. No. Martina. Y yo creo que si más o menos hacemos la cuenta que yo hice entre policía, docente, militares y personal de la salud pública, no solo que están garantizados esos 30.000, sino que los superan con creces. Entonces me parece ¿Y que son necesarios? Y que son necesarios, porque claramente son las funciones mínimas del Estado. Yo quiero un Estado de seguridad, quiero poder ir a atenderme a salud pública y no tener problema, quiero llevar a mi hijo a la escuela y que no falte una maestra. Es eso, es lo mínimo, lo indispensable. Carla. Y yo creo que esta propuesta apunta a resolver también a una problemática que le corresponde al Estado, que es el desempleo. Y que cuando el gobierno actual la quiere resolver, contrata a la gente que más necesita por un par de meses con un sueldo mínimo, haciéndolo laburar un montón de horas, o sea, precarizando a la gente. Creo que bueno, que esto busca responder a eso y es muy importante. Bueno, bien. Acá terminamos el bloque y ya vamos a venir con lo que piensa la gente. La pausa y ya venimos con el último bloque, el final de Tarjeta Roja. Dale. Bueno, vamos con la opinión de la gente. Estoy repasando acá algunos mensajes que han llegado. Voy a aclarar un poquito la imagen de la pantalla, ahora sí. Y ahí ya la gente ha empezado a opinar. Y lo que decíamos era, bueno, a ver, por ejemplo,
Preguntábamos si estaban de acuerdo con reducir o aumentar la cantidad de funcionarios públicos, dado el debate que se instaló entre precandidatos, lo que estábamos repasando en el bloque anterior. Vico dice, regularizar las precarizaciones de contrataciones estatal antes que nada. Edu dice, hay que reducir. Anthony dice, hay que aumentarlos. Nubia dice, según la necesidad de cada lugar, estudiando antes a conciencia. Concursos, no a dedo. Bueno, ese es otro tema también, ¿no? El Frente Amplio no dio lugar al pedido de los Frente Amplistas independientes. 2.000 firmas para que se plebiscite. El tema de la herramienta del plebiscito también es discutible, ¿no? Por todo lo que se ha, de alguna forma, llevado a ese recurso para las próximas elecciones. Pero el Frente Amplio ya descartó esto también, ¿no? Está descartado plenamente. El plebiscito sí. El plebiscito por apoyar el plebiscito, concurso, sí. sorteo de ingresos al Estado. La ley se apoyó porque con una todos cosa los fue, votos. claro, pero una cosa fue lo que propuso Ciudadanos, que era en la intendencia, en las intendencias, y en este caso las 2.000 firmas de los Frente Amplistas independientes era para el Estado. Para todo el Estado. Para todo el Estado. Sí. Ahí lo descartó Fernando Pereira en principio. Nitin dice, el Frente Amplio siempre hace pagar a los pobres, el Estado es cada persona que paga impuestos. Malena dice, hay que reducir, el Estado no es un cajero, somos la gente que pagamos impuestos. Muy parecido al mensaje anterior. Bruno dice, hay que reducir todo lo que se pueda, a los privados se los exprime. ¿Qué más tengo? Manuel dice, buenas tardes, hay que reducir los puestos de trabajo, comprometer a empresas privadas a apoyar dichos trabajos, trabajando en conjunto, el Estado no puede seguir acumulando puestos laborales. Ani dice, hay que reducir, durmiendo la siesta, mirá qué buen nombre para un Facebook, o para un Instagram en este caso, lo que sea necesario, pero de lo que no estoy de acuerdo son todos esos puestos a dedo que metieron. Después tengo que se ocupen de lo necesario, la demagogia de gritar que crearán 30.000 puestos porque sí es la irresponsabilidad. Bueno, muy parecido a lo que decía Marcel. Por acá tenemos a Silvia que dice hay que equilibrar ministerios, organismos por demás, BPS con déficits. Mabel dice, hola, estoy de acuerdo con el personal justo y por concurso, saludos. Pablo dice que empiecen por reducir la cantidad de delincuentes en el gobierno. Bueno, durmiendo la siesta manda otro, dice, con que hablen de lo que pasa con el expresidente del Partido Nacional. Ah, bueno, sí, ya lo hablamos a eso. Eso se ve que llegó hoy, hace un ratito. Estaba durmiendo la siesta. Estaba durmiendo la siesta. Muy, muy atenta, Martina. Bueno, muy bien. Y por ahí tenemos todos los mensajes que nos han llegado en la jornada de hoy. Hay muchos más, pero tenemos que ponerle un punto final a este tema porque nos quedan 5 minutitos y un poquito más para hablar de otro tema de actualidad que también pasó en estas últimas horas y que va a tener también mucho revuelo la próxima semana. El martes, la Cámara de Senadores a las 9:30 de la mañana tiene sesión y va a ingresar un proyecto para aprobar que es el de financiamiento de los partidos políticos. Vamos a poner un poquito de contexto recordando qué pasó con esto. Financiamiento de partidos políticos hace rato que se viene tratando de aprobar. Ya van 2 episodios antes de elecciones que se quiere hacer. En el 2018 fracasó porque Darío Pérez, que era diputado del Frente Amplio, hoy es militante del Partido Nacional, en aquel momento no votó con el Frente Amplio, fue el único que se bajó y allí fracasó este proyecto, que después quedó encajonado y que ahora, esta nueva legislatura, cuando en realidad también no tenía los respaldos del Frente Amplio para poder impulsarlo el año pasado, otra vez se volvió a meter adentro de un cajón. ¿Qué pasó ahora? Hubo un spot publicitario de Álvaro Delgado que generó una reacción en el Frente Amplio y el tema volvió a ponerse sobre la mesa. El proyecto salió del cajón, se trató en comisión, se llevó a la Cámara de Diputados, se aprobó, va ahora a la Cámara de Senadores y además tiene modificaciones. Tiene algunos artículos que se han modificado y tiene también algunos cuestionamientos por parte, por ejemplo, de Andeu, de los canales de televisión del interior de Montevideo, sobre que la publicidad gratuita que se plantea en el prime time, estamos hablando de las 6 horas, de las 18 hasta la hora 0, bueno, podría generar grandes perjuicios en los medios de comunicación y también en los puestos laborales. Bueno, todo eso está en discusión. El martes próximo en el Senado, cabildo abierto, que en principio no iba a votar este proyecto, ahora sí va a votar y va a acompañar al Frente Amplio. ¿Qué significa esto? Que el Frente Amplio, que tiene los votos necesarios para poder impulsarlo en diputados con cabildo abierto y aprobarlo, ahora
dado que no tiene la cantidad de senadores para poder aprobar este proyecto, con los 3 senadores de Cabildo Abierto sí los tiene y ahí hace la mayoría necesaria. Si se termina de aprobar el martes que viene, esto vuelve casi que por un trámite a la Cámara de Diputados para que se termine de aprobar y habrá que ver qué pasa porque está también allí en el tapete y picando un posible veto del presidente de la República, pero eso será más adelante. Empecemos con las opiniones. Martina, tu opinión sobre este proyecto. Y la verdad que es una lástima que no se... A ver, es como vos contabas, es un proyecto que viene de 2018, es un proyecto que atañe a cómo se regula el financiamiento de los partidos políticos. No solamente habla de los horarios publicitarios, que si yo fuera un medio me preocuparía más por la aprobación de grave y urgente de la ley de medios, que al final hasta censura lo que puede decir un medio. También otro artículo polémico allí, ¿no? Eso, más que polémico, ¿no? Es como censura prácticamente el ejercicio de los medios y entonces es verdad que muchos de los medios del interior, y eso lo entiendo, yo soy del interior y lo entiendo, de que muchos viven realmente de las ganancias de los minutos publicitarios que puedan y llegar más en año electoral. Y más en año electoral y aparte en las municipales, ustedes no se imaginan el movimiento que tienen los canales del interior, es como es su momento de zafra. Entonces sí entiendo la preocupación por esos artículos, pero me parece que es fundamental que de buenas y para siempre de alguna vez regulemos cómo se financian los partidos políticos. Es preocupante no saber bien quiénes donan, cómo donan, los montos de donación anónima son altos, los montos de lo que uno puede no declarar también son bastante altos, son del 20%. Entonces a mí como joven y como una apasionada de la democracia me parece que es algo que deberíamos estar todos preocupados y que no sea una cosa que, dependiendo de cómo está la Cámara de Representantes, si estamos bastante bien o venimos bastante polémicos, si se levanta o no se levanta el tema. Yo cuando trabajaba en la Cámara de Representantes me tocó ir un par de veces a una comisión en la que básicamente los partidos del oficialismo no iban. Entonces vos ibas a escuchar a expertos en financiamiento de partidos políticos, a expertos politólogos, y te encontrabas con que eran 2 o 3 diputados del Frente Amplio y no había nadie del oficialismo, digamos. Entonces, básicamente parece ser que a nadie le preocupa cómo se financian los partidos políticos de parte del oficialismo. Marcel. No estoy de acuerdo. Creo que... ¿No estás de acuerdo con el proyecto o con Martina? Estoy de acuerdo con Martina. Ah. Estoy de acuerdo porque es la base de la democracia saber de dónde sale la plata de absolutamente todos los partidos políticos. Y no solo eso, también estas famosas cenas que se hacen de recaudación que muchas veces sirven para limpiar dinero mal habido, por así decirlo. Entonces, es un tema trascendental. Ahora, me parece hasta ingenuo a nosotros discutir y exigirle al sistema político, decir, dale, vení y decime dónde sacar la plata. Bien lo decían, desde el 2018 estamos con esto, excede más a este gobierno, y digo que excede no por los partidos políticos, sino porque los representantes cambiaron, pero la lógica más o menos sigue siendo la misma. Entonces, ya es un problema del sistema político en sí. Ahora, insisto lo mismo, no pretendamos, no seamos ingenuos, exigiéndole al sistema político decirle que transparente este tema, cuando es el propio sistema político el que muchas veces incluso se vota los siguientes sueldos para las elecciones, para los 5 años futuros. Entonces, estamos pretendiendo que un propio sistema tenga la nobleza suficiente cuando nunca lo ha tenido. Entonces, es mucho más grave de lo que podemos hablar ahora en 5 o 10 minutos. Da para 1, 2, 3 programas hablarlo, pero es grave y incluso con lo que decía Martina por el tema del spot que se hablaba puede ir arriba también, porque no hay sanción a esta prohibición de no tirar para un lado o tirar para el otro, pero no deja de ser algo que le imponen a alguien hacer y que varios periodistas incluso decían que se sentían ofendidos moralmente por más que no haya una sanción jurídica. Entonces es grave y da para largo y tendido el tema.
Carla, la Me última, parece 3 minutos nos que quedan. es sumamente necesario que se pueda regular esto y que bueno, que no vacilemos más. Después está todo el tema que decía él, bueno, ¿qué otras cosas deberíamos regular del funcionamiento de los partidos políticos? Estoy de acuerdo, ahora eso no quita que hay que empezar por algo, y esto de la cuestión del financiamiento es crucial, porque como vos lo decías, habla de la calidad de la democracia que tenemos, ¿no? Debemos todos saber dónde salen los recursos de los cuales se financian nuestros propios partidos políticos. Respecto al tema de los medios y de las pautas publicitarias, puedo entender este planteo de Martina de que una cosa son los grandes medios, otra cosa es el interior. Ahora, también es cierto que esto va a intentar regular el precio que se le da a cada spot según qué partido, porque eso también es una cosa, ¿no?, que siempre sobrevuela y que era necesario también poner sobre la mesa que ese problema existe. Entonces lo bueno es que se está dando el debate y que se está intentando saldarlo. Sí, y la lógica del spot, porque hacemos un spot enormes, porque pasa en el Partido Nacional con Delgado, pero pasa con Ojeda también, que hace un spot enorme, Avanza Uruguay, no sé qué otra cosa dice. Avanza Uruguay, eso es No, Delgado, me parece, pero ¿no? dice atrás, aparece Andrés caminando, avanza, no sé qué, y da No lo vi. versos, y después te invita ahí, a lo último te invita a algo. Entonces, Sí, porque si das información, porque no si es das un- información, no es un entonces spot no es un publicitario. spot publicitario. Claro. O sea, el 90% del spot es vendiendo la campaña, pero el 5% ahí capaz, un poquito más, es invitando a algo. No es así. Bueno, muy bien. Gracias, Marcel, por venir, ¿eh? Gracias a ustedes. Y por poner la cara por la coalición de gobierno. No, por el Partido Colorado. Bueno, A ver, tenemos más mensajes, me están diciendo. Bueno, Martín y Carla, gracias por venir, ¿no? a ustedes. A a ustedes. ustedes. También. Bueno, tenemos más mensajes, me decían. Sí, uno más sobre el tema funcionarios. A ver, ¿qué tengo acá para que no lo llego a ver? Fernando dice: hola, estoy de acuerdo con los puestos laborales y los que tienen edad de jubilarse, que se jubilen dándole lugar a los nuevos y que no los molesten a los jubilados como los molestaron a mi padre, que era jubilado de la IMA, y lo molestaron y le dio una CB de noche, que fue lo que pasó. Gracias, saludos, tratar de solucionar el problema del Uruguay y a no desarmar un Uruguay, que tenemos un país precioso. Gracias a vos, Fernando, también por el mensaje. Nos vamos, señores, volvemos el jueves que viene a las 8 de la noche, como siempre, aquí por la pantalla de BTV. Chau, chau.